Bien, en la exposición de hoy quiero explicarles un ejercicio que deben hacer, que es hacer una indagación previa, real, si es posible con un caso real. Dejo a su discreción si quieren poner los nombres reales de las personas o simplemente los modifican sus nombres y direcciones. El resto lo pueden, para mantenerlas en el anonimato, de acuerdo que es un ejercicio escolar, no es un caso real, pero lo mejor es que lo hicieran siempre sobre un caso real. Para ello van a utilizar el cuadernillo que viene en formularios que dice indagación previa. Es un cuadernillo que utiliza el Tribunal Metropolitano de La Paz, que está formado por 28 páginas. Lo que quiero explicarles es que tengan cierta atención a algunos detalles de este cuadernillo. Muchos de los datos verán que son evidentes, ¿no? Nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, dónde se celebró el matrimonio, fechas, son cosas obvias, ¿no? Ven, la primera página del cuadernillo, lo primero que trata es sobre la competencia, de la que hablábamos en un anterior vídeo. Y ven aquí que se explica precisamente con la nueva competencia fijada por el tribunal, según la reforma, tienen que examinar si se dan estos casos de competencia. Le ponen la crucecita correspondiente a una de las tres circunstancias y si se da una de las tres circunstancias, y muchas veces se dan las tres, el tribunal es competente. No es necesario que se den las tres, con que se dé una, el tribunal es competente. Deben hacerlo esto lo primero, porque si el tribunal no es competente, en realidad no están haciendo nada. Podrían hacer la indagación previa como un favor para que lo lleve a otro tribunal, pero no al tribunal de su zona. Normalmente ven que está dividida en varias secciones, este documento de indagación previa. La sección primera son datos. Vendrán los datos de la parte que hace la demanda. Se la puede llamar parte demandante, también es muy habitual llamarle parte actora, es la que tiene la acción, es decir, aquel que tiene la iniciativa. Se hace bajo juramento, y van a ver, se va a rellenar con todos sus datos personales y también la información de sus fechas de nacimiento, de bautismo, etcétera, datos, podríamos decir, sobre su vida biográfica. Piensen que cuando van a hacer esta indagación ya tienen los documentos de los correspondientes registros y por lo tanto pueden rellenar perfectamente estos datos. Después vendrán los datos de la parte convenida o parte demandada, que es el cónyuge que no está haciendo la indagación, aunque hay casos que se pueden hacer a los dos. Si los dos quieren colaborar, se puede hacer la indagación previa a los dos, pero no es necesario. Después verán, se le va a hacer una serie de preguntas. Esencialmente iniciamos con la historia familiar. En el tema de la historia familiar es muy importante que hagan bien la indagación. No saben la cantidad de datos que suministra la historia familiar al juez. Normalmente somos herencia, aquello que somos de la historia familiar que hemos vivido. Y muchas cosas se entienden, se comprenden perfectamente conociendo la historia familiar. Piensen siempre que la nulidad matrimonial es desde el inicio del matrimonio. No es tan importante lo que ha pasado en el matrimonio. Lo importante es la historia familiar y la historia del noviazgo, porque el día que se casaron ya era nulo. Lo que ha pasado después es una consecuencia de que el matrimonio ya era nulo. Por lo tanto, es muy importante la historia familiar y la historia del noviazgo. Entonces van rellenando toda esta historia familiar, que ahora se hace en forma de preguntas técnicas. Nuestra experiencia es que la gente con este tipo de preguntas no miente, no miente, ¿entendido? Es decir, suele ir bastante al detalle y no le dejas contar todavía su historia, que responda simplemente a esas preguntas, que no te embauque con su historia. No ha llegado el momento. Veréis que después se hace lo mismo sobre el noviazgo, pero también en forma de preguntas técnicas. Que no te cuentes un noviazgo, simplemente que respondan a estas preguntas. Si ha contraído matrimonio anterior, aunque sea solo civil,
viene otra ficha para que se coloque cómo ha sido ese matrimonio. Si ha habido separación y divorcio, también viene ficha para rellenar cómo ha sido la separación y cómo ha sido el divorcio. Si ha habido hijos, veréis que hay una parte que también te trata sobre los hijos. ¿Y cuál es su estado actual? Se van a encontrar con muchos casos de gente que está ya casada por lo civil o conviviendo de muchísimos años y con hijos. Tienen que especificarlo. A veces no se sabe dónde está el otro cónyuge, no se sabe dónde vive. Cuando no se sabe dónde vive el otro cónyuge, hay una ficha para rellenarla, para aportar datos sobre ese cónyuge. Muchas veces, lo digo por experiencia, sobre todo si son de gente joven, el gran chivato de dónde está el cónyuge que no aparece, hoy día son las redes sociales. Úsenlas, allí aparece su historia, esa que te dice que no existe, pero está allí. Después verán, viene una sección nueva que son preguntas puntuales sobre la historia. Deben tener siempre en cuenta, no dejes que él te cuente su historia, que él tenga la iniciativa. Eres tú el que tienes que tener la iniciativa y que te responda a las preguntas que le hace, que no se anticipe, que no quiera contar lo que le interesa. No, que responda a lo que le estás preguntando. Habrá muchas cosas en lo que le estás preguntando que a él no le interesaría hablar, pero tú le tienes que forzar a que hable. Después de todas estas preguntas, que ocupan numerosas páginas de la indagación, vienen las mismas preguntas hechas de una forma impersonal en forma de test, y donde él únicamente tiene que responder sí o no, tanto de lo que ha sucedido con él y de lo que él cree que ha sucedido con el cónyuge. Y verás que hay unos cuadraditos al lado de la pregunta, simplemente pones una X sobre el cuadradito correspondiente, si ha lugar, y si no, no pones nada. Daos cuenta que estas tres formas de preguntar es lo que ayuda al vicario judicial a entrelazar la historia y ver si las personas mienten o no mienten. Después veréis que viene la demanda, conviene rellenarla. Si no sabes cuáles podrían ser los causales de nulidad, no los pongas, los podrá poner el vicario judicial. Es decir, para poder iniciar el proceso. No es obligatorio que haya abogado. Puede que en la mayoría de los casos no va a haber abogado. La persona de forma personal tiene que firmar la demanda. Después, como ya se le entregó al proceso, cuando se toma el primer contacto, viene con su lista de testigos, toma todos sus datos personales. Y hay un puntito aquí en la página 25, que es del consultor pastoral, que eres tú que estás haciendo esta indagación, que tienes que poner qué opinión te merece la credibilidad de esta persona. Has tenido un contacto directo, sabes si hay sufrimiento en sus expresiones, si no lo hay, si es un cuentista, esas cosas se notan. Y tienes que poner tu opinión sobre él, una opinión sincera. Después veréis de que para hacer la demanda se le pide que acepte, que muestre su acuerdo con las normas del tribunal. Página 26, debe firmarla y debe ser fechada. Esto evita posibles problemas y demandas civiles posteriores. Y después en la página 28 final verán que viene es comprobar si están todos los documentos que se le ha pedido cuando ha iniciado, cuando ha venido a pedir información, se le ha dado ya este elenco para que prepare todos estos documentos. Si faltara alguno, porque a veces puede faltar alguno, imagínense que un certificado hay que pedirlo a un sitio muy lejano, y puede faltar, pero eso no quiere decir que vaya a fallar. Pues sencillamente ponen que falta y se le puede exigir que lo entregue después. Con todos estos elementos juntos, siempre con los documentos, no los separen, los documentos forman parte de la indagación previa, con esto tenemos hecha la indagación. Como ven, el agente pastoral no dice si es nulo o no es nulo, si deja de ser nulo. Lo que recoge son datos, los indicios que pueden hacer que el vicario judicial diga sí, aquí puede haber nulidad y por lo tanto va a proceso y acepto la demanda. Lo que puede decir y debe decirlo siempre el indagador es su opinión sobre la credibilidad de la persona. Que puede conocerlo, porque si el indagador es de la zona, puede que la conozca de la propia iglesia, puede que conozca a otras personas que lo conocen,
le está escuchando personalmente. Piensen que una indagación les va a llevar unas 2 horas y puede poner su opinión sobre la credibilidad de esta persona. Y eso siempre conviene ponerlo, ¿eh? Todos los datos deben estar. Hay datos que les puede parecer que ¿para qué sirven? Pónganlos. A veces es el dato más tonto de los que se preguntan el que nos da la clave de un proceso, ¿eh? Es decir, son datos que el tribunal está acostumbrado a casarlos. Cuando los casas, un dato tonto te puede dar una pista muy importante, ¿eh? Los datos de los registros de nacimiento, etcétera, son esenciales, del registro de matrimonio, ¿eh? Porque esos datos son documentos públicos y son prueba, van a ser futuras pruebas. Y muchas veces en el casarlos es donde te das cuenta dónde está el problema. Pero eso no lo tienen que decidir ustedes simplemente busquen los datos y apórtenselos al tribunal. Muchas gracias.